Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a platicar sobre la materia de Derecho Administrativo. Específicamente sobre el tema de la forma en la que se organiza la Administración Pública Federal. De tal suerte que, conforme lo establece nuestro artículo 90 de nuestra Constitución Política Federal, la organización administrativa en nuestro país se puede dar de dos maneras: de una manera centralizada y de una manera paraestatal. El día de hoy vamos a platicar específicamente de los organismos paraestatales. Estos organismos paraestatales, como ya hemos señalado, tienen su base constitucional precisamente en el artículo 90 de nuestra Constitución Federal. En ella refiere que la administración pública será de dos tipos: de manera centralizada y de manera paraestatal, de conformidad con lo que establece la ley orgánica que para tal efecto expida el Congreso de la Unión. De tal suerte que hoy sabemos que el Poder Legislativo de México ha creado la que conocemos como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta ley orgánica establece las bases de organización precisamente de la administración pública a nivel federal. Esta ley, entre otras cuestiones, está dada para distribuir todos los negocios del orden administrativos en que la federación puedan llevarse a cabo. En esta ley orgánica vamos a señalar, vamos a ver que estas funciones están dadas o repartidas a lo que nosotros conocemos como los órganos o las secretarías de Estado. Dentro de esta ley orgánica también podemos ver que se encuentran las bases generales mediante las cuales se van a crear los organismos paraestatales, que es justamente el tema del día de hoy. En esta ley orgánica también vamos a poder verificar de qué forma el presidente de la República, quien es el titular del Poder Ejecutivo, puede intervenir en la operación de estos organismos paraestatales. Esto es muy importante porque la forma en la que se organiza la administración pública a nivel federal, pues está dada precisamente en esta ley orgánica de la administración pública federal. También debemos señalar que esta ley orgánica, como ya hemos platicado, pues está dividida en dos. En la primera parte se refiere a la organización centralizada, que es justamente la conformada por las secretarías de Estado, por la oficina de la presidencia, por los órganos reguladores en materia energética, así como la consejería jurídica. Pero esta segunda parte de la ley orgánica de la administración pública refiere cómo van a estar distribuidas o cómo se van a crear los organismos paraestatales y la forma en la que el presidente de la República o el titular del Poder Ejecutivo puede intervenir en la operación precisamente de estos órganos paraestatales. Por su parte, en esa misma ley que hemos hecho referencia, y obviamente cuya base es el artículo 90 constitucional, el artículo 9 de esta ley orgánica de la Administración Pública Federal refiere que las dependencias, tanto centralizadas como paraestatal, tendrán que conducir todas sus actividades en forma programada con base precisamente en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades se encuentran diseñadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo evidentemente tiene su base legal precisamente en la Ley de Planeación. Todo ello precisamente para que el Poder Ejecutivo o el Ejecutivo Federal pueda llevar a cabo todas las funciones, tareas y obligaciones que la propia Constitución le confiere o le otorga. Dicho esto,
también la propia ley orgánica de la Administración Pública Federal refiere en su artículo 45 que a fin precisamente de que se pueda llevar a cabo la intervención del presidente de la República en la operación de todas y cada una de las entidades paraestatales, el presidente de la República lo que tendrá que hacer es agrupar o sectorizar precisamente en estos órganos paraestatales en los denominados sectores definidos. ¿De qué forma se va a poder agrupar a estos sectores? Pues considerando precisamente cada uno de los objetos que tienen cada una de las entidades federativas. De tal suerte que hay sectores productivos en materia energética, en materia de salud, en materia de turismo, en materia de educación, en materia de hacienda o crédito público, y así con cada una de las secretarías de Estado que el día de hoy se organiza la administración centralizada. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a platicar sobre los organismos descentralizados, los fideicomisos y las empresas de participación estatal, que como lo hemos referido, son órganos paraestatales. Pero estos órganos paraestatales no rigen su actuación de manera independiente de unas de otras, sino, como lo hemos dicho hace un ratito, conforme a este artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el presidente de la República tiene que agrupar a todas estas entidades cuyo objeto sean muy similares en sectores definitivos, ¿no? En esta misma ley, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que también es otra base legal de la creación de los organismos paraestatales, refiere que la intervención que va a realizar el presidente de la República será a través de la Secretaría de Estado que corresponda. Esto es, si estamos hablando de entidades paraestatales que tienen como objeto o la prestación de un servicio público de la educación, la Secretaría o el sector que va a coordinar estas actividades será precisamente la Secretaría de Educación Pública. Si estamos hablando, por ejemplo, de puentes, de carreteras y todo lo que tenga que ver con comunicaciones, todas aquellas entidades paraestatales cuyo objeto sean lo que acabamos de mencionar, entonces tenemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta intervención, como hemos dicho, que va a ser el presidente de la República a través de la Secretaría de Estado, no es, digamos, como una forma de dependencia directa o de jerarquía que va a tener el órgano centralizado o el presidente de la República sobre los organismos paraestatales, sino más bien es una especie de coordinación del sector respectivo. Esto para que todos, insisto, todos y cada uno de los organismos paraestatales cuyo objeto sea muy similar, pues todas sus actividades, sus programas, sus sistemas estén debidamente coordinados con base en el Plan Nacional de Desarrollo que el presidente de la República ha puesto en marcha. Entonces, esta coordinadora de sector o coordinación de sector, ¿cuál va a ser su función en específico? Bueno, uno de los primeros elementos o una de las primeras funciones de la coordinadora del sector respectivo, que no es otra cosa que una Secretaría de Estado, es establecer políticas de desarrollo, específicamente referidas al objeto que tienen cada una de este sector. También va a coordinar toda la programación y presupuestación que tienen cada una de estas entidades paraestatales, sean descentralizadas, sean empresas de participación estatal o sean fideicomisos. También deberá conocer esta coordinación o esta Secretaría de Estado de toda la operación que lleva a cabo estos órganos paraestatales. También van a evaluar sus resultados, así como participar en los órganos de gobierno de todas y cada una de las entidades paraestatales. Ya lo vamos a platicar más adelante cuando hablemos específicamente de cada una de ellas, pero los organismos paraestatales
a diferencia de las secretarías de Estado, que tienen, valga la expresión, un secretario como titular, las dependencias paraestatales tienen dos órganos directivos. Uno que es la Junta de Gobierno, que es precisamente la que se encarga de llevar a cabo toda la presupuestación, la programación y las directrices, y un director general que viene siendo el representante legal de dicho órgano paraestatal y que va a llevar a cabo o va a tener la tarea de ejecutar plenamente todos estos programas o actividades que se dan por la Junta de Gobierno. De tal suerte que el fundamento legal de los órganos paraestatales lo encontramos tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la que hemos hecho referencia, así como en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ello no significa, y lo veremos más adelante, que cada órgano paraestatal ya definido también puede tener su propia ley orgánica, su propio estatuto orgánico o su propia reglamentación. Pero la base legal de estas es precisamente las leyes a las que hemos hecho referencia. Decíamos hace un rato entonces que el presidente de la República, a fin de poder llevar a cabo sus actividades, sectoriza en cada una de las actividades a las entidades paraestatales. Pues bien, ¿de qué se trata o qué significa la sectorización? La sectorización pública no es otra cosa que el acto jurídico, en esta materia administrativa, mediante la cual el presidente de la República va a determinar precisamente el agrupamiento de un conjunto de entidades paraestatales, ¿no?, bajo la coordinación de un titular, que este titular puede ser una Secretaría de Estado o incluso un departamento que para tal efecto se señale, ¿no? Por tanto, la sectorización no es otra cosa que un sistema de trabajo. Esto es, el Poder Ejecutivo, conforme lo establece nuestra Constitución, está dada a una persona denominada Presidente de la República. Pero este Presidente de la República es evidente que por sí solo no podría llevar a cabo todas estas actividades, sino que requiere precisamente pues una división de trabajo. La primera división de trabajo, como lo hemos hecho referencia, pues tiene que ver con la centralización o la distribución de las diversas secretarías. No obstante ello, como hemos platicado, pues las secretarías tampoco se dan abasto muchas veces para llevar a cabo todas y cada una de las actividades que ellas les ha conferido la Constitución. Por ende, tienen que distribuir o delegar o transferir ciertas facultades o ciertas atribuciones a otras entidades denominadas paraestatales. Precisamente buscando este sistema o división de trabajo es que el presidente de la República, desde la propia Constitución y de las propias leyes, pueden llevar a cabo una sectorización. ¿Qué es entonces la sectorización? Como hemos hecho referencia, pues es el esquema, precisamente, o más bien en el esquema de la sectorización, los órganos paraestatales. Esto es muy importante. Las entidades paraestatales mantienen su personalidad jurídica, conservan su autonomía patrimonial, conservan su autonomía técnica, conservan su autonomía administrativa y operativa. Esto es, no son una especie de subordinación directa o una especie de jerarquía entre los órganos paraestatales con las secretarías de Estado. Sin embargo, más bien es un trabajo de coordinación para que todos los programas, como hemos hecho referencia, programas, sistemas y todos los objetivos que se planteen, pues estén de acuerdo al plan o al Programa Nacional de Desarrollo. Con esta circunstancia, como hemos hecho referencia, los órganos paraestatales pues no pierden ni un tipo de independencia o autonomía patrimonial, ni normativa, ni gestión técnica, administrativa, operativa. Pero lo que sí es muy importante, que se obligan a compatibilizar precisamente todos y cada uno de los objetivos y metas que se han trazado precisamente para que el sector
al cual pertenezcan avance de manera correcta. Y va a avanzar de manera correcta de conformidad con el programa o el Plan Nacional de Desarrollo. Esta referencia a la que hemos hecho hace un ratito, que la doctrina nos dice que los órganos paraestatales no pierden su autonomía patrimonial, técnica, administrativa y operativa, lo podemos ver precisamente establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Dicha ley de entidades paraestatales a nivel federal refiere en su artículo 11 que las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión. Ojo, no confundir con la autonomía que la Constitución le da a ciertos órganos en cuestión de sus funciones. Esta autonomía es una autonomía de gestión, es decir, que las actividades que vayan a realizar, pues están dadas sin depender en lo absoluto del órgano central o de algún otro órgano paraestatal. Cada entidad paraestatal, que ya lo vamos a platicar más adelante, goza de esta autonomía de gestión y puede llevar a cabo sus actividades, sus tareas. ¿Qué es lo importante o por qué es la sectorización? Bueno, puesto precisamente porque pertenecen a una administración pública, en este caso federal, pues todas sus actividades, sus proyectos, sus programas, sus objetivos tienen que estar planteadas de acuerdo a un programa general que, como todo el mundo conoce, se denomina Plan Nacional de Desarrollo. Y dicho Plan Nacional de Desarrollo pues está precisamente con base en nuestra ley de planeación que al efecto se ha dispuesto. Precisamente esta autonomía de gestión pues se da para que se dé cabal cumplimiento al objetivo y objetivos y metas señaladas en cada uno de los programas de los órganos paraestatales. Ya lo platicaremos más adelante, insisto, los órganos descentralizados tienen su propia junta de gobierno en la cual se establecen, se aprueban los programas, los sistemas, los objetivos, las metas, y estas tareas tienen que llevarse a cabo por el órgano descentralizado en cuestión. Sin perder de vista, insisto, que estos programas de gestión tienen que estar dados a partir de lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo. Pues bien, la administración pública, como hemos hecho referencia, ¿no? O los órganos paraestatales, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, son tres organismos paraestatales que así les ha denominado, están en la propia Constitución y también están ya expresamente referidos en nuestra Ley Orgánica de la Administración Pública. En nuestro artículo primero de dicha ley refieren en esencia que la administración pública estatal está dada en tres o instalada en tres organismos específicamente. Primero hablamos de organismos descentralizados, ¿verdad? Lo vamos a platicar en específico en los órganos descentralizados. También están conformadas por las empresas de participación estatal. Estas empresas de participación estatal, que ya lo platicaremos en el tema específico, pueden estar integrados tanto en las instituciones nacionales de créditos, los órganos auxiliares nacionales de crédito, también estarán los institutos de seguros y fianzas, y también pueden estar sociedades o asociaciones civiles en las cuales el Estado forme parte. Esto está contemplado en nuestra Ley Orgánica de la Administración Pública, ¿no? Pero en específico, los tres entidades paraestatales que conocemos son precisamente los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos. Bien, con esto, digamos, de algún modo, podemos referir que estamos hablando de los órganos paraestatales, ¿verdad? Los órganos paraestatales que de manera muy general, son los mandamientos constitucional y legales en los que está dado.
Específicamente, ya cada organismo descentralizado, cada fideicomiso o cada empresa de participación estatal, bueno, lo estaremos platicando en los siguientes, en siguientes videos. Es muy importante referir, ¿no? Es muy importante referir que estas son las bases en las cuales está la organización paraestatal. Tenemos que entender precisamente que la organización pública centralizada, perdón, la organización pública federal está dada en organismos centralizados y organismos paraestatales. Centralizados tenemos a las secretarías de Estado, ya lo habíamos referido, los órganos reguladores en materia energética, la oficina de la presidencia, así como la consejería jurídica. Y por otro lado, los órganos paraestatales tenemos a los fideicomisos, las empresas de participación estatal y por supuesto a los órganos descentralizados. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, cada uno tiene sus características, cada uno de ellos tiene sus temas en el que vamos a platicar adelante. Pero bien, con este tema acabamos, con este tema acabamos, valga la expresión, la materia de organismos paraestatales y más adelante vamos a seguir explicando cada uno de ellos.